Una hermosa empresaria con una carrera profesional tiene un gran dilema. Debe casarse urgentemente para poder tener la herencia de su padre. Por eso, cuando va a conocer a los candidatos de una poderosa familia, ella se sorprende al ver que uno de ellos es un chico con el que accidentalmente pasó una noche en la que no recuerda absolutamente nada. Aunque pareció gustarle este chico desde el primer momento en que lo vio, este es menor que ella, y además de eso, él oculta un gran secreto. ¿Lograrán permanecer juntos cuando se revele toda la verdad? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Destinado a Encontrarte. Jin es una empresaria de 28 años de edad que es la heredera de una gran compañía. Ella solía ir a un bar para terminar algunos de sus trabajos y jamás bebía una gota de alcohol. Sin embargo, un día ella toma una nueva bebida y termina emborrachándose. Pero un chico que solía trabajar allí como cantante y que tenía tiempo observándola, decide seguirla y termina protegiéndola de un hombre borracho que la estaba acosando. Como estaba muy borracha, ella sin pensarlo dos veces lo besa y le pide que la lleve a su departamento de manera atrevida. Y el chico, aunque está impresionado, acepta, pues sabe que ella no puede conducir en ese estado. Luego, en el departamento, ella le confiesa que ha ido toda la semana al bar solo para verlo a él. Entonces lo vuelve a besar y pasan la noche juntos. Al amanecer, ella lo atiende muy amablemente, pero se preocupa cuando él le dice que aún es solo un estudiante de universidad. A pesar de esto, ella insiste en llevarlo a su lugar de estudios. Cuando Jin llega a la oficina, se empieza a preocupar porque se dio cuenta que él es muy joven para ella, y además esa aventura no la tenía en sus planes, porque justo ahora está siendo presionada por su padre para que se case pronto con uno de los hijos de la familia Gu, y así él le dará la mayor parte de la compañía a ella. Jin empieza a centrarse en su responsabilidad y decide ir a conocer a los hermanos Gu para escoger a su futuro esposo. Cuando llega, los dos hermanos mayores intentan impresionarla, pero obviamente no lo logran. Rato más tarde, Jin nota que falta un hermano Gu por conocer. En ese momento aparece el hermano que faltaba y entra al salón donde ellos estaban. Y vemos que es el mismo chico con el que ella pasó la noche, el joven Gu Bei. Jin se alegra que sea él y de inmediato lo escoge como su prometido, pues alega que se enamoró de él a primera vista. Gu Bei está muy impresionado, pero más tarde empieza a recordar lo que pasó esa noche con ella, y notamos que ella estaba tan borracha que luego que lo besó le vomitó encima, y la verdad no pasó nada más. Pero claro, ella no sabe nada de esto. Ella lleva a Gu Bei a hablar para convencerlo de casarse, pero él obviamente la rechaza y dice que no tiene razones para casarse aún. Claro, pues ella es una completa desconocida. Jin se empieza a frustrar y ahora planea conquistarlo, pues su herencia depende de que se case. Pero luego se da cuenta que su taza de té favorita fue cambiada, porque la noche que estaba borracha la rompió, y Gu Bei se tomó la molestia de comprarle una más resistente para que ella no se lastime, y ese detalle le encantó. Entonces la muy intensa va al otro día a la universidad de él y le dice a todos los compañeros de él que se van a casar. Incluso ella hasta se viste de novia y le pide matrimonio frente a todos los de la universidad. ¡Pobrecito! Él se siente tan avergonzado que huye de ella y trata de esconderse, pero Jin no se rinde y lo persigue insistiendo en que se casen. Allí, un guardia de seguridad la detiene porque ella no parece una estudiante. Gu Bei ve que ella se metió en serios problemas ahora e interfiere por ella y la saca de ese tremendo lío. Él vuelve a rechazarla y cuando se va a ir, ella se lastima el tobillo y le pide a él que la cargue, y él lo hace haciendo que el corazón de ella empiece a latir a 1000 por hora. Jin le confiesa que se enamoró a primera vista de él y Gu Bei al escuchar eso simplemente la deja sola. Sin embargo, en pocos minutos vemos que él regresa con unas sandalias para que ella pueda caminar y se las pone mientras ella está muy conmovida. Además, le dice que acepta casarse con ella. Pero ¿por qué ese cambio tan repentino? Pues vemos unos flashbacks que demuestran que él también empezó a sentir algo por ella a primera vista en el club, pero ha estado ocultando sus sentimientos todo este tiempo. Al día siguiente, Jin y Gu Bei se mudan juntos, planeado completamente por ella, quien por cierto le dice que se quiere casar mañana con él. Pero Gu Bei le dice que necesita tiempo para casarse porque no tiene la edad legal para hacerlo.
Al oír eso, ella se altera mucho, pues él solo tiene 21 añitos. Él le dice que solo tendrán que esperar una semana para que él cumpla los 22. Ahora ella cree que él solo le dice eso porque ya no se quiere casar con ella. Por eso, en la noche, ella busca su identificación para comprobar si es cierto, entrando a la habitación de él y pasando por un momento incómodo al buscar en la pijama que él tenía puesta mientras dormía. En fin, Gu-Wei molesto le muestra su identificación y comprueba que no mentía. Entonces, Jin acuerda que se casarán cuando él cumpla 22, es decir, en una semana, y ella lleva la cuenta regresiva muy emocionada. Gu-Wei también se siente contento, pero no lo demuestra y mantiene la distancia con Jin mientras viven juntos. Así que finalmente llega el gran día. Ambos se toman las fotos del certificado de matrimonio muy coquetos, incluso hacen poses de pareja muy tiernas. Se nota que ya se está llevando bien esta linda parejita. Esa noche, Gu-Wei con mucha emoción prepara una cena especial, pero Jin no llega a tiempo por asuntos laborales y cuando llega ya él está dormido y la cena se enfrió. Ella le da unos regalos de pareja para compensarlo y él se siente conmovido que incluso le sonríe. Jin le canta cumpleaños y él se emociona tanto que le da un tierno beso, haciendo que el tiempo se congele para los dos. Como se pusieron muy nerviosos, para calmar la tensión, Jin le muestra un contrato a él sobre cómo debe ser su relación de pareja, ya que ella fue quien le pidió el favor de casarse, y hasta le dice que determinen cómo será su intimidad de manera muy graciosa. Sin embargo, el ambiente se pone tenso cuando ella le habla de los términos del divorcio, haciendo que él se decepcionara y se fuera de allí. Como Jin ya cumplió su parte, le dice a su padre que cumpla la de él, pero este queridísimo señor le dice que hubo un cambio en el acuerdo y que él cumplirá su parte cuando ella le dé un nieto. Si eso no pasa, él le dará la gran parte de la herencia a Xi-Shen, el hermanastro de Jin. Cambiando de escena, Gu-Wei se ve sospechoso en la habitación de Jin y parece que empieza a tratar de ocultarle algo a ella y lo oculta muy bien. Ahora, como debe cumplir con el acuerdo de su padre, Jin no pierde el tiempo y empieza a buscar la oportunidad para seducir a Gu-Wei y así quedar embarazada. Pero él sigue manteniendo su distancia con ella y Jin no consigue resultados. Finalmente, ella habla con él para que le ayude a tener un bebé, pero Gu-Wei no tiene intenciones de cooperar porque se siente utilizado. Luego vemos que Gu-Wei tiene un mal recuerdo de su pasado y le da un fuerte dolor en la cabeza que asusta mucho a Jin. Es allí cuando Jin habla con la prima de él y se entera que Gu-Wei tuvo serios problemas a sus 17. Él tuvo cierta pérdida de memoria a causa de un fuerte golpe en la cabeza hace 5 años. Además, su padrastro trajo a sus 2 hermanos mayores. Luego su madre falleció y sus hermanastros se encargaron de las acciones de la familia. Jin ahora se siente mal por él, por querer usarlo para tener un hijo y su herencia. Más adelante vemos que Gu-Wei entra a la oficina de ella y vuelve a hacer algo sospechoso en la computadora, pero ella llega y lo interrumpe, así que para no levantar sospechas, este se las arregla y empieza a seducirla. Claramente Jin no sospecha nada pues está muy encantada con él, hasta que su hermanastro Xi-Shen, con quien no se lleva nada bien, le dice que desconfía de Gu-Wei y le aconseja que vea el video de vigilancia de su oficina, a lo que Jin lo hace y nota que en la grabación Gu-Wei sí usa su computadora y hasta parece que le saca información con una memoria. Ella se decepciona pero no le hace ningún reclamo, más bien le da una oportunidad para que la represente en una importante reunión. Al parecer, Gu-Wei es un infiltrado de sus hermanos para sacar información de la compañía de Jin y ganar un importante negocio. Pero vemos que lo hace solo para recuperar la única herencia que le dejó su mamá, y esto enoja tanto a su hermano que lo termina golpeando. Ella permite que Gu-Wei haga una oferta por su empresa, pero él deja que sus hermanos ganen el negocio. Xi-Shen le dice que ella se equivocó al confiar en su esposo porque él dejó ir una gran oportunidad, pero ella le explica la verdad. Resulta que hizo bien al mandar a Gu-Wei, porque al ser capaz de rechazar esa oferta, evitó que la empresa hiciera una mala inversión, pues las tierras en las que iban a invertir tienen muchos problemas subterráneos ocultos que solo Gu-Wei descubrió. Entonces quienes se van a llevar una buena sorpresa en el futuro son los sucios hermanos Gu. Sin embargo, Jin sigue dolida porque Gu-Wei le estaba ocultando eso y luego se lo reclama.
pero él le dice que todo fue parte de un plan para ayudar a la empresa de los Jin, y porque al no permitir hacer esa mala inversión perjudicaría a sus hermanastros, y así él en un futuro podrá recuperar las acciones que le quedan de su madre. En ese momento, ellos se dan cuenta que su relación es todo un enredo y prácticamente se casaron más por intereses propios que por amor. Ambos terminan discutiendo porque al fin y al cabo los dos se usaron. Él le dice que ella también lo utilizó para conseguir su herencia, y Jin acepta que lo manipuló al decirle que se enamoró a primera vista para que él le diera el sí, pues no cree en el amor a primera vista, haciendo herir el corazoncito de nuestro protagonista. Gu Bei le dice que no le contó sobre su plan porque pensó que ella no le creería. Los dos, muy heridos, discuten toda la noche por esto y se sienten engañados, pero entonces él intenta aclararle que la noche que llegaron del club no pasó más nada, que ella lo vomitó y él la cuidó y no se aprovechó de ella. Jin se sorprende de esto, pero no acepta que ella también lo acosó esa noche. En la noche, Gu Bei tiene recuerdos confusos que no entiende, en los que aparece Jin con un helado. Luego Jin tiene un ataque de frío, pues se dañó la calefacción de su habitación, y él ayuda a que pueda dormir de una manera bastante tierna. En la mañana, él reconoce su error y le pide perdón, para que así puedan hacer las paces. Además que él no quiere el divorcio, sino tomar bien su papel de esposo y hacerla muy feliz. Jin acepta que él nunca quiso dañar a su familia y más bien los protegió. Aunque se muestra muy fría al principio, Jin se conmueve al ver la súplica de su amado y ambos se terminan dando un lindo beso. Gu Bei se entera que Jin le tiene pánico al frío por un accidente que tuvo hace 5 años, confirmando lo que pasó en la noche. Ella quedó atrapada por accidente en un camión de helados a una temperatura muy fría, en la que casi muere congelada, y Xisheng, su hermanastro, la salvó. Luego de hacer las paces, como toda una recién casada, Jin no sigue perdiendo el tiempo y trata de seducir bien a su querido esposo en la noche, y toma por acción los consejos de su asistente. Ella se viste muy diferente y lo invita a bailar lentamente mientras le dice cosas muy coquetas pero confusas. Él le sigue el juego, pero la verdad no entiende nada de lo que está pasando. Entonces Jin se da cuenta que no está funcionando y se siente tan ridícula que termina vomitando y riendo por las mismas palabras que le dijo a Gu Bei para seducirlo. A raíz de esto empieza a preocuparse por no ser capaz de seducir a su esposo y porque él la sigue rechazando. Incluso piensa si tal vez a él no le gustan las chicas. Por eso ella lo investiga y descubre que sí le gustan, pues hace 5 años, cuando él tenía 17, le gustó mucho una chica y fue su primer amor. Ella se lo reclama, pero él dice que no recuerda nada de eso. Sin embargo, Jin no le cree. Entonces, para calmarla y demostrarle que sí está enamorado de ella, Gu Bei la lleva cargada a la cama, la besa apasionadamente y le dice que ella es la única mujer a quien ama. Y Jin, muy feliz, le corresponde el beso y ambos pasan su primera noche juntos. Al día siguiente, nuestros tortolitos se levantan muy felices, incluso hasta cocinan juntos. Gu Bei le da los anillos de matrimonio de una manera muy divertida y tierna. Aunque sus chistes fueron bastante malos, a ella sin duda le encantaron. Sin embargo, cuando ella ve enamorada el lindo rostro de su esposo, empieza a tener recuerdos y lo ve a él comiendo helado con ella. Es muy extraño porque su rostro cada vez se le hace más familiar. Más tarde, Gu Bei va a investigar sobre el accidente de ella, ya que siente que puede estar relacionado con la misma fecha del incidente de él. Su intriga empezó cuando vio una foto que Jin tiene en el cuarto de ella misma con un helado en un puente, y ese lugar a él se le hace muy familiar. Él habla con el asistente de Jin y este le cuenta que para finales de noviembre del 2016 ella salió del instituto y allí quedó atrapada accidentalmente en el camión. Y justo Xisheng, que era profesor de ese instituto para ese entonces, pasa casualmente por ese lugar y logra rescatarla. Entonces es cuando Gu Bei recuerda que él fue estudiante ese año del mismo colegio. Luego nos damos cuenta que Xisheng fue profesor de Gu Bei en el año que pasó el accidente de Jin. Aquí es cuando nos enteramos que Xisheng estuvo enamorado de Jin desde que eran compañeros y quería ser parte de su familia, pero ella nunca lo aceptó.
Pero un día su madre contrajo matrimonio con el padre de ella y esto los decepcionó mucho a los dos y más a Jin, quien tenía que compartir su herencia con su nuevo hermano y por eso ese día ella se enojó mucho con Xi-shen. Gu Bei sigue con su investigación y descubre que el 30 de noviembre fue el día que se tomó la foto y ese mismo día estuvo comiendo helado con Jin en el puente y más impresionante aún que él fue quien le tomó la foto a Jin y fue allí cuando realmente se conocieron. Además que ese fue el mismo día que Jin estuvo en la escuela discutiendo con Xi-shen y que se topó con uno de los alumnos de él, el joven Gu Bei de 17 años. Él se alegra mucho al enterarse que hace 5 años fue que se conoció con ella y donde tuvo su primer amor, siendo Jin esa chica especial. Así que muy emocionado va corriendo a donde su amada y le da un romántico beso delante de todos. Ahora Xi-shen procede a mostrarle a Jin unas fotos sobre el día del accidente donde se ve involucrado su amado, dándole a entender que Gu Bei quiso proteger el negocio de su madre secuestrándola al enterarse que ella lo iba a comprar como proyecto. Después de eso, Gu Bei procede a contarle a su esposa muy feliz lo que descubrió, pero ella lo ignora al estar confundida después de lo que Xi-shen le dijo. Pero ella más tarde piensa las cosas y recuerda con claridad lo que pasó ese día. Y puede recordar que pasaron una tarde agradable al conocerse, incluso que él sí fue quien le tomó la foto a ella. Al darse cuenta de todo esto, ella regresa muy emocionada con Gu Bei y los dos se alegran mucho porque recordaron cómo se conocieron. Pero su felicidad no dura mucho tiempo, pues los hermanastros de Gu Bei le empiezan a mostrar evidencia donde se ve a él junto al camión del secuestro y le dicen que él planeó todo ese incidente para proteger el negocio de su madre. Claramente, Gu Bei no puede creer que en su pasado haya planeado hacerle daño a la persona que más ama ahora y se siente muy mal por eso. Él queda totalmente en shock y se va a lamentar al lugar donde ellos se conocieron hace 5 años, que es el mismo lugar del secuestro. Jin, al ver que es muy tarde, se preocupa por su esposo y va a buscarlo desesperadamente. Pero al encontrarlo ve que está lloviendo muy fuerte y hace mucho frío donde él está. Pero a ella no le importa y supera su miedo al frío para ir hacia él y consolarlo. Ella lo abraza, pero Gu Bei le cuenta que él fue el culpable del incidente y que no sabe cómo él fue capaz de hacerle eso, ya que no puede recordar absolutamente nada. Pero Jin lo abraza y le dice que no vuelva a creer en lo que le digan y que nunca dude de sí mismo. Además, le dice que le dirá lo que sucedió exactamente ese día. Cuando llegan a casa, Jin le cuenta todo lo que pasó ese día y le recuerda cómo se conocieron, incluso que ella lo ayudó de una manera muy cómica cuando él iba a ser asaltado esa misma tarde. Es ahí cuando Gu Bei le invita a un helado para agradecerle, pero ella termina pagándolos. Luego, él le toma la foto a ella con el helado y se despiden muy amablemente, pasando juntos un buen atardecer. Él está muy contento de escuchar su verdadera historia, pero sigue pensando en qué ocurrió después de eso. Le dice que tal vez sí estuvo involucrado en su secuestro, pero lo peor es que no recuerda nada. De todas maneras, él le promete que el Gu Bei de ahora siempre la protegerá y la va a amar. Entonces Jin le dice que se quede tranquilo y que deje el pasado atrás, porque ella confía en él y también lo ama. Parece que estos dos tienen mucha historia juntos, pero aún hay más, porque Jin luego va a encarar a sus cuñados para que dejen de molestar a su esposo de algo que él tal vez no hizo. Luego Xi-shen la llama a su oficina para decirle algo muy importante y la verdad es que él le confiesa que todo fue planeado por él, que Gu Bei sí es inocente y que no puede seguir llevando esa carga que lo atormentó por varios años. Xi-shen cuenta que él planeó eso para ser aceptado de una mejor manera en la familia Jin y no solo por ser hijastro sino el salvador de la hija del dueño. Este cuenta que ese día cuando ella se despidió de Gu, luego de una linda tarde, ella se detiene en el camión para rescatar a un gatito. En ese momento, el asistente de Xi-shen la encierra para que éste la salve luego, pero en eso Gu Bei pasa por ahí y escucha los auxilios de ella y va por ayuda, pero se encuentra con su profesor Xi-shen. Gu Bei le pide que lo ayude a rescatarla, pero él ve que su plan está en riesgo y muy nervioso lo golpea muy fuerte con un palo en su cabeza, dejándolo inconsciente. Aunque Xi-shen se asusta, continúa con su plan.
Ahora Jin puede entender por qué Gu Bei no puede recordar lo que pasó ese día y ella sí. Shi Shen le dice que acepta su error y le dice que renunciará a la compañía y se entregará a la policía porque en serio está muy arrepentido y ha sufrido por eso. Luego de esto, Jin abraza fuertemente a su querido esposo Gu Bei, pues ha comprobado que es inocente y ella confiaba en eso. Ahora los dos están muy felices porque la verdad salió a la luz y también al recordar que ese día fue que ellos empezaron a sentir algo el uno por el otro. Además que prácticamente estuvieron destinados a volverse a encontrar al sentir una fuerte química en el club cuando se volvieron a ver luego de 5 años, aunque no se recordaran. También vemos una escena divertida donde el padre de Jin empieza a ver en una aplicación cómo serían de lindos sus futuros nietos y se emociona muchísimo por esto. Finalmente, con todos sus problemas resueltos, Jin y Gu Bei están felices y disfrutan de poder estar juntos en un ambiente tranquilo. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestro Gu Bei diciéndole a su esposita que quiere complacer a su suegro en una importante tarea que este le dejó. Entonces la besa y bueno, el resto lo dejamos a tu imaginación. Destinado a encontrarte es una hermosa serie del año 2022 con una trama que te mantiene intrigado hasta el último minuto. Aunque tiene un lado misterioso, no deja de ser un drama con ese toque de comedia y romance que tanto nos encanta. Por eso, si buscas un drama corto y ligero, este sin duda es el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.